Bienvenidos y bienvenidas a Next Digital, el podcast de Iberus en el que hablamos sobre tendencias digitales con personas de referencia en el ámbito digital y tecnológico. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es migración a la nube, ciberseguridad e IA, y para ello tenemos un invitado muy especial, Ricardo Blecua, bienvenido. Hola, muy buenos días, encantado. Eres director de sistemas de la información en Invisa, la imprenta de billetes del Banco de España. Correcto, efectivamente. Muy bien, y también contamos con Rubén Roldón, director de Iberus Sistemas. Correcto, buenos días. Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar, que nos hables un poquito más sobre ti, cómo es tu trayectoria profesional. Bueno, pues como has dicho, soy el director de sistemas de Invisa, la imprenta de billetes medio propio del Banco de España, que es el nombre oficial de nuestra empresa. Y anteriormente pues he estado trabajando como director de sistemas en Allianz Healthcare, en Industrias Hidráulicas Pardo. Tengo un background bastante importante en la parte del mundo médico y similar. Pero bueno, de allí pasé a Invisa y es donde estoy ahora. ¿Qué es Invisa? Porque puede ser que no sea muy conocido para todos. A ver, Invisa es una empresa en la que intentamos mantener un perfil bajo dentro de lo que cabe. Nosotros nacemos en el año 2015 como una escisión de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre debido a que hay un cambio normativo en el Banco Central Europeo que atañe a las imprentas de billetes. Por ciertos temas legales, que es un poco largo de explicar aquí, es necesario separar la parte de fabricación de billetes de la Fábrica Nacional y se crea una empresa nueva que pasa a depender al 80% del Banco de España y al 20% de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, ahora mismo tenemos estas dos propiedades. Más o menos somos unas 300 personas trabajando ahí dentro, pero teniendo en cuenta la parte de seguridad y subcontratas y demás, debemos de estar en unos 500. Y somos la empresa que nos dedicamos a imprimir los billetes que el Banco Central Europeo encarga al Banco de España. Solo imprimimos billetes de euro, no hacemos monedas ni nada más, únicamente billetes de euro, y este es el trabajo que hacemos. O sea que podríamos decir que la Casa de Papel se basa un poco en Invisa, ¿o? Sí, no, a ver, es cierto que se supone que el robo de la Casa de Papel de la primera temporada transcurre en la FNMT, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero lo cierto es que a nosotros no nos pidieron ningún permiso y no grabaron nada dentro. También tengo que decir que nosotros ahora nos hemos mudado, ya no estamos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sino que hemos hecho una planta nueva que está cerca de Vicálvaro y por lo tanto las oficinas ya son completamente diferentes. Muy bien. ¿Qué factores crees que impulsan a las empresas a migrar a una nube pública? A ver, hay muchos factores que pueden atañer a esto, hay muchos factores que pueden ser importantes para esto. Evidentemente, en cualquier empresa, el primer factor siempre va a ser el coste, siempre va a ser el coste. Y como director, pues lo primero que tenemos que hacer es vigilar que nuestro presupuesto se cumpla. Pero dentro de esto hay más resultados técnicos que tenemos que vigilar. Por ejemplo, para la nube pública es muy importante tener una facilidad de administración. Generalmente para el departamento de sistemas de una empresa, el migrar una aplicación que está on-premise, moverla a la nube supone un reto en formación, en trabajo y demás. Esto es un factor que tenemos que tener muy en cuenta. En mi caso en particular, el tema legal es tremendamente importante. Para mí no solo me aplican todas las ISOs y demás, sino que me aplica legislación muy estricta que viene tanto del Banco Central Español como del Banco Central Europeo. Entonces esta legislación yo tengo que respetarla, tengo que seguirla y en mi caso me obligan a que determinados datos no puedan salir a la nube. Por lo tanto, yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que puede sacar ahí fuera. Más cosas que pueden ser beneficiosas para eso, que pueden ser interesantes. Flexibilidad, hay muchos aspectos, pero bueno, sobre todo lo que te he comentado. Y claro, en vuestro caso, que tenéis un entorno crítico, por decirlo así, por la información que trabajáis, etcétera, ¿qué podéis llevar al cloud? ¿Qué os habéis planteado llevar? ¿O qué podéis hacer en este aspecto? A ver, en nuestro caso, la salida al cloud nos la planteamos con la pandemia. Me imagino que como muchas empresas. En nuestro caso, cuando fue la pandemia, pues nosotros no teníamos prácticamente nada en la nube, no teníamos nada en la nube y con bastante rapidez tuvimos que montarnos una infraestructura mínima para que la gente pudiese trabajar en sus casas. Esto fue un reto porque en muy poco tiempo tuvimos que ponernos en marcha. Así que optamos por herramientas lo más estándares posible que estuviesen en la nube, tipo SharePoint, tipo correo electrónico y similares. Luego, a partir de allí, después de haber sido muy cuidadosos viendo qué información podíamos sacar, hemos estado estudiando para sacar otras aplicaciones diferentes. Por ejemplo, estamos pensando sacar nuestro ERP, pero tenemos las implicaciones legales que te he comentado y aparte nos estamos encontrando con unos problemas importantes de costos, que es el gran problema que tiene la nube, que tiene muchísimos costos ocultos y barata no es en algunas circunstancias. Entonces, estamos ponderando y viendo a ver si nos merece la pena meternos en esto o no. ¿Cuáles diríais
¿qué son los mayores desafíos a los que se enfrenta una organización durante el proceso de migración a la nube? A ver, nosotros cuando nos hemos tenido que enfrentar a esto, lo más importante ha sido, desde mi punto de vista, planificarlo todo muy bien. Es importantísimo tener una buena planificación. Si no planificamos, vamos a tener costes de servicio, vamos a tener dolores grandes por parte de los usuarios y vamos a generar muchos problemas. Entonces, lo más importante, desde mi punto de vista, es una muy buena planificación. También tener muy contemplados los costos, la parte de seguridad fundamental. Y por último, hay que tener al personal muy bien formado porque con absoluta certeza va a haber cambios organizativos importantes en la compañía. Y si la gente se lo encuentra de nuevo, pues van a tener un problema. Vamos a tener cortes, muchísimas quejas, y no es esto lo que queremos, claro. A ver, yo aquí creo que como en casi todas las preguntas que hagamos voy a coincidir con Ricardo en casi todo, ¿eh? Yo aquí un poco por describirlo, el tema de cómo migran las empresas al cloud, estuvimos la semana pasada en un evento que hicimos aquí en Zaragoza con Amazon Web Services de la mano y recuerdo que el arquitecto de Amazon contaba la paradoja de cómo construyen las empresas cuando se van al cloud, esa migración que hacen, ese viaje, pues el símil con una casa, ¿no? De un arquitecto cuando hace una casa tiene muy claro la estructura de la casa, tiene muy claro cómo hace toda la estructura de la vivienda y luego vas construyendo todo lo demás, ¿no? Pues hablaba de que los arquitectos cloud muchas veces empiezan a hacer cosas y así, después de haber terminado partes de lo que han construido, dicen, pues ahora vamos a cambiar esto, ahora vamos a meter esto otro. Dice, imagínate que tú en una casa, después de construirla, dices, ya ahora cámbiame el baño de sitio, ¿no? Ahora la cocina la quiero un poco más grande. Son cosas que no nos planteamos. Entonces, esa planificación que comentaba Ricardo es súper importante, de tener muy claro cuáles son los objetivos, dónde estamos y qué queremos conseguir. Y a nivel de seguridad, ¿es valorable el cloud? Sí, totalmente. Y de hecho, a nivel de seguridad, yo siempre, además esto lo cuento, ¿no? Las empresas de los cloud públicos se dejan unas cantidades de dinero que serían impensables para cualquier otra empresa en temas de seguridad, pero cuando nos vamos al cloud hay un falso mito que algunas veces algunas empresas toman de ya estoy seguro porque estoy en el cloud, y es todo lo contrario. Es decir, tú por subir al cloud no estás más seguro si usas la seguridad del cloud y la usas bien. Entonces es un punto que hay que tener muy en cuenta y que a veces no se le da el peso que se le debería dar. Es un poco la sensación que... Por nuestra parte, con esto del tema de la seguridad, uno de los temas que más me ha tocado a mí es el tema del propietario del dato y asegurar dónde está. A mí, por mi normativa, se me prohíbe sacar determinados datos fuera de la Unión Europea y he tenido que ser extremadamente meticuloso con esto para garantizar que nada se va fuera. Ha habido que hablar con los proveedores para esto, ha sido complicado. Y yo me imagino que dentro de no mucho van a empezar a exigirme que determinados datos estén en España, con lo cual, bueno, pues tendremos que lucharlo con el proveedor para que nos lo haga bien. ¿Ya hablas de España y no de Europa? Hablo de España. Vale. Sí, porque de hecho ya se está empezando a hablar, bueno, se está empezando a construir un CPD general para todos los aspectos gubernamentales, me parece que es en Burgos, en el cual se está alargando una nube, se está creando una nube para entidades estatales. Así que va a ser muy posible que dentro de un tiempo empecemos a mover allí cosas. Para asegurarse ese control del dato y de la información. Que no sale, soberanía del Sí, dato. la soberanía del dato, efectivamente. ¿Qué fases recomendáis seguir para asegurar una transición sin interrupciones? ¿Qué consideráis que es prioritario a nivel de sistemas o servicios, migrar, etcétera? Yo, por mi parte, tengo que abundar en esto. Planificación. Hay que llevarlo todo enormemente bien documentado, hay que saber muy bien lo que se va a hacer. El personal tiene que tener muy claro qué tareas va a tener que hacer, sobre todo en la fase de migración. Y hay que también preparar muy bien a toda la gente que va a seguir utilizando estos sistemas luego. Esto es absolutamente crítico, absolutamente crítico. No sé Sí, no, totalmente, sería exactamente lo mismo. Lo único, a lo mejor, pues sí que las fases o las prioridades, no, pues sí que creo que sería lo lógico empezar con los sistemas que sean menos críticos, ir uno a uno viendo que va todo funcionando perfectamente, aprovechar eso también para esa formación que estábamos hablando, tanto de la parte interna de la compañía como de los usuarios, luego pasar a sistemas más intermedios y que la última fase sean los sistemas críticos, ¿no? Por un poco para ir adoptando poco a poco ese cambio. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Porque pensáis que muchas veces esta gestión del cambio dentro de las empresas es algo que cuesta, hay que trabajarlo de una forma especial, entiendo, ¿no? Es que, claro, la teoría ya está escrita, de cómo se hacen estas migraciones y cuál es el camino correcto, pero muchas veces las empresas hacen este cambio pues también por terceras opciones que no tienen nada que ver con que sea el momento apropiado, ¿no? Se me caduca la garantía de los servidores que tengo, voy a hacer corriendo el cambio y de repente nos encontramos que tengo que migrar al cloud. O bueno, lo de la pandemia fue un cambio brutal, ¿no? Un montón de empresas, pero un montón, que no trabajaban en cloud, empezaron a trabajar en cloud prácticamente en semanas. Pues bueno, cuando el cambio se hace así, sí que es cierto que luego detrás se quedan unas consecuencias, un control de costes que no está controlado, los cambios que hablaba, ¿no? De ahora el baño lo quiero más grande, pues ese tipo de cosas que sí que se puede ir trabajando, ¿eh? Muchas empresas
hacen el cambio así y luego lo van adoptando, pero lo ideal es esa planificación y dedicar mucho tiempo a ella. En nuestro caso, cuando pasamos a la nube los pocos servicios que tenemos nosotros, la gente le costó muchísimo tiempo aprender a manejar los nuevos servicios. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Rubén, lo tuvimos que hacer con mucha rapidez, tuvimos que ser ahí muy flexibles y trabajar rápido, pero claro, eso en gente que está acostumbrada a trabajar con tecnología, puedes asimilarlo con cierta rapidez, pero en otros departamentos que no están tan acostumbrados es un cambio muy importante y le supuso un dolor, que luego la gente evidentemente pues colabora, le pone ganas y poco a poco se van metiendo dentro del proceso nuevo, pero puede ser complicado, puede ser complicado. ¿Y cuáles diríais que son los pros y los contras del in-house? Bueno, el in-house te permite tener todo muy controlado, trabajar con sistemas on-premise te permite tener controlado tu entorno, sabes muy bien lo que tienes, generalmente los administradores que te gestionan la plataforma se la conocen muy bien, se la conocen al dedillo y por lo tanto pueden trabajar rápidamente con ella para arreglarla. Estas son unas ventajas importantes. Claro, tiene otras desventajas, es mucho más difícil mantenerse al día de la innovación tecnológica, ciertas partes de parcheo de software y demás pueden ser un problema, hay muchas cosas. Sí. A ver, yo aquí como pros, el principal creo que es el tema que hablábamos antes, la soberanía de la infraestructura, sí. Es tuya. O sea, los datos están en tus instalaciones y puedes hacer con ellos lo que quieras, yo creo que esa está clara. El tema de la seguridad y la privacidad, volvemos un poco, ¿no?, al mismo, y es que todo lo demás, que sí que creo que viene adoptado, el cloud tiene muchas más ventajas, ¿eh? Es totalmente escalable, tienes todas las últimas tecnologías siempre aplicadas para ti, tienes un montón de servicios que te facilitan cosas, pero bueno, yo aquí sí que me quedaría sobre todo con el tema de soberanía y seguridad, ¿no?, de forma interna, que sí que es verdad que ahí le veo un pro. Sí, ciertamente sí. ¿Cuáles consideráis que son las principales ventajas de mover ciertos servicios o sistemas a la nube y en concreto para una empresa con servicios, con requisitos técnicos críticos, por decirlo así? Sobre todo la flexibilidad que te da a la hora de montar servicios y demás es muy grande y eso te permite jugar con ventaja en determinados aspectos. El poder montar servidores en cuestión de horas, cuando antes era necesario acudir al departamento de compras, un proceso largo, eso cambia mucho las reglas del juego. Esta flexibilidad es muy buena y muy cómoda. Si eres bueno gestionando costes, también puede estar bien, pero hay que ser muy cuidadoso con esto. Si lo gestionas muy bien, perfecto, lo puedes meter todo en tu presupuesto y lo llevas muy bien. Pero la nube, en general, tiene muchos costes ocultos y hay que ser meticuloso con esto. Si lo eres, fenomenal, es una gran ventaja. Si no, puedes tener un problema. Totalmente. Sí, yo creo que al final aquí, si resumimos en palabras, ¿no?, pues la flexibilidad, que puedes crecer y de crecer como te dé la gana, la alta disponibilidad y la seguridad, que sí que es verdad que tienes un montón de opciones que si las quieres hacer tú en casa tienen unos costes muy elevados, y sí que yo aquí sí que estoy de acuerdo con Ricardo, pero sí que de verdad creo que esto muy bien planteado, y muchas veces incluso no haciendo una migración, sino también haciendo una modernización de aplicaciones, los costes se pueden reducir de forma muy sensible. Lo que pasa es que planteándolo muy bien, o sea, todo para el cloud o todo más barato, no es tan simple, pero sí que también veo una reducción de costes si las cosas se plantean bien. Y hay que tener en cuenta también que un CPD tiene costes aparejados, no nos engañemos. Que también están ocultos, ¿eh? Sí, pero por ejemplo hay unos costes de climatización que pueden ser importantes, los costes de electricidad, líneas de datos y demás, estos costes pueden ser importantes. Evidentemente depende mucho de la compañía, pero gestionar un CPD y mantenerlo no es barato, no es barato ni es sencillo. Y hay un coste que casi nunca se mide, que es el departamento de IT, que se encarga de esas operaciones del día a día, esos parches de sistemas operativos, esas integraciones. Al final muchas veces dices, no, porque todo el mundo lo piensa, ¿no? Yo si tengo, si tengo la infraestructura en mi casa, me gasto 1 millón de euros en comprar servidores, cabinas y lo que me haga falta y ya está. Ya bueno, pero ya, la luz no la tenemos en cuenta, pues gastos de climatización, los contratos de mantenimiento añadidos y luego toda la gente que opera todos esos. Esto depende mucho de la estrategia que quieras llevar en la empresa. Si la empresa quiere llevar una estrategia de subcontratación, atacar a la nube es maravilloso, porque te permite subcontratar los servicios de administración fuera sin ningún tipo de problema y funciona bien, es un modelo que funciona bien, pero claro, eso depende ya de lo que quiera hacer la compañía, si quiere tener el personal interno, quiere tenerlo externo o el modelo que quiera seguir. ¿Y qué factores consideráis que hay que tener en cuenta para decidir qué sistemas se migran al cloud o no se migran? Habéis ido mencionando alguna cosa, igual empezar por los sistemas menos críticos, etcétera, pero claro, ¿cómo se decide? A ver, que se queda aquí, que se queda allá. En mi caso fue una solución, fue la urgencia lo que lo decidió, que no es lo que más me gusta, evidentemente no es el entorno óptimo para poder hacer esto, pero en nuestro caso fue la urgencia, es decir, mira, tenemos una pandemia encima y hay que empezar a mandar a la gente a su casa, entonces tuvimos que decidir qué servicios eran los mínimos que nos permitían
cumplir con nuestra legalidad y permitir que la gente fuese trabajando. Sí que es cierto que empezamos, como dice Rubén, por los servicios menos críticos, o sea, movimos un correo electrónico, movimos algunas carpetas compartidas, cosas de este estilo que son relativamente sencillas y poco críticas. No quisimos mover cosas más complicadas, porque para entonces, por ejemplo, SAPRISE ya estaba funcionando, nos podíamos habernos planteado hacer algún movimiento, pero no, empezamos por lo más sencillo y lo más rápido que nos permitía sacar algo a la luz, y luego cuando estuviésemos un poquito estables veríamos a ver si era necesario sacar algo más o no. Pero dicho, en nuestro caso fue la urgencia lo que lo decidió. Sí, las prioridades ya las he marcado antes, lo que también, y un poco por remarcar, muchas veces está el debate este de si el cloud es mejor o es peor. Es que yo creo que lo mejor al final es aprovecharse lo mejor de ambos mundos, ¿no? No hay una cosa que valga siempre para todo y sea maravillosa para todo y una que sea buena o mala para todo. Entonces yo creo que también pensar en esa hibridación, que estoy casi convencido de que es un poco lo que va a tener el futuro, e incluso soluciones que ya existen, que nosotros ya estamos aplicando aquí, que es un poco podemos llevar el cloud a tu data center, ¿no? Porque al final cuando hablamos de in-house, si ya operas las infraestructuras como si estuvieras en cloud, al final es un poco trasladar la misma operativa y las mismas ventajas, pero con las ventajas también de estar en casa, y lo mismo para temas de desborde, para temas de ampliaciones. Entonces que no tiene que ser una solución u otra, ¿eh? Yo creo que también hay que estudiar en cada momento qué es lo que mejor encaja. Y luego el tema de costes, que también pues, que es importantísimo tenerlo en cuenta. Tenerlo controlado. Hablemos también un poquito de ciberseguridad, ¿no? Al final, en los últimos años ha habido mucha evolución en este aspecto. ¿Y qué pensáis que hay que tener controlado a nivel de tendencias? Yo creo, a ver, en primer lugar, desde mi punto de vista, la ciberseguridad, el mayor problema que tenemos es la concienciación del trabajador. El trabajador tiene que ser tremendamente consciente de que está trabajando en un entorno que tiene sus peligros. No voy a decir que esto sea una jungla, pero sí que hay peligros que nos pueden caer por cualquier sitio. Y en nuestro caso, desde luego, la mayor parte de las amenazas nos entran por correo electrónico. La inmensa mayoría de las amenazas nos entran por correo electrónico. Por otros medios puede entrar alguna cosita alguna vez, muy raramente, pero yo diría que el 95% de los problemas de ciberseguridad que hemos tenido han venido por un correo electrónico que alguien ha abierto sin tenerlo que abrir. Sí que es cierto que van a venir otras cosas, sí que es cierto que van a venir otras cosas. Por ejemplo, yo estoy convencido de que la Internet de las cosas, el IoT y demás, con el tiempo va a coger muchísima importancia en la parte de ciberseguridad. Va a ser un vector de ataque importante y vamos a tener allí problemas en el futuro. Hoy por hoy todavía no, por lo menos en mi caso, en los casos no lo sé, pero en el futuro estoy seguro de que sí, por ahí vamos a tener jaleo. También vamos a tener mucha colaboración con otras entidades. Yo estoy convencido de que cada vez va a haber más colaboración entre diferentes entidades para luchar contra hackers y demás, y es algo que sé que va a pasar seguro. Y vamos a tener también que hacer un ejercicio importante para hacer una concienciación social, no solamente de los trabajadores de nuestra empresa, sino de todo el público en general, que tienen que aprender a saber que Internet no es un mundo tranquilo y agradable, sino que puede tener sus problemas y que puede tener sus riesgos. Sí, sí, totalmente. A ver, yo aquí los cambios que creo que no, además no digo que vamos a ver, sino que ya estamos viendo el nivel de ataques, ¿no? A las empresas se ha multiplicado en los últimos años, pero además que va a una velocidad que es totalmente exponencial y cada vez es peor. La inteligencia artificial para esto es magia, para los malos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que pueden automatizar un montón de procesos de, oye, yo ya conozco que existe este bug en este sistema, puedo intentar atacar a miles de sistemas prácticamente automatizando esos servicios. Aquí puedo poner el ejemplo un poco al contrario, ¿no? Viéndolo desde el lado bueno, de cómo pueden aplicar que además, bueno, no sé si luego venía, pero por contarlo, de cómo puede aplicar la IA. Nosotros siempre contamos en el mundo de ciber de que las empresas, cuando hablan de sus centros de seguridad, siempre piensan en un SOC, en un centro de seguridad con un montón de gente viendo alertas, ¿no? Y van, pues esta alerta como es muy grave, pues la escalo, esta la quito porque no tiene ningún problema, esta simplemente la dejo en cuarentena. Todos esos procesos hoy en día se pueden automatizar, y donde había SOCs con 60 personas, prácticamente puedes dejar un sistema con gente de un nivel un poco más avanzado, con 3, 4 perfiles, haciendo lo mismo que hacían antes esas 60 personas, porque puede haber una inteligencia artificial haciendo esas labores y además haciéndolas pues prácticamente sin errores, de forma mucho más ágil, de forma mucho más rápida. Claro, esto está para el lado bueno y para el lado malo, ¿no? Que yo creo que va a ser el principal cambio que vamos a ver. Y eso además, ya lo comentaremos, me imagino, más adelante, pero exige una formación muy importante por parte de quien vaya a administrar estos sistemas. Y es una formación que hoy en día no está al alcance de todo el mundo, porque no hay cursos ahora mismo de IA, por lo menos no son cursos que los puedas conseguir en cualquier sitio. Correcto. Ya que ha salido el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo pensáis que puede transformar la manera en la que están operando las empresas? No solamente hablando en cuanto a ciberseguridad, sino un poco en todos los procesos a nivel tecnológico. A ver, yo creo que en el futuro lo que vamos a ver va a ser una agentización de las IAs, o sea,
una especialización de las IAs para entornos muy específicos que cada empresa puede necesitar. Sí que es cierto que va a haber inteligencias artificiales tipo Copilot y demás de uso general, que las vamos a utilizar para tareas casi, digamos, de secretariado o tareas de manejo de documentación más o menos básicas. Pero el principal uso para la empresa tiene que venir por una especialización de las inteligencias artificiales para que puedan atacar directamente a los problemas que pueda tener cada empresa. Por ejemplo, lo que comentaba antes Rubén, el de tener una IA que ataque a un SOC y que se encargue de revisar todo lo que está pasando allí, es un uso realmente estupendo, porque además es muy obvio y viene muy de la mano. Como estos va a haber muchos, No a nivel de ciber, sino a lo que sea a nivel empresarial, es que creo que puede cambiar un montón de profesiones y además creo que lo vamos a ver a corto plazo. Hay una noticia que leí la semana pasada que ponía que el 25%, por ejemplo, del código que generaba Google ya lo generaban con inteligencia artificial generativa. Es que ya es algo tangible, es decir, donde antes había 5 personas programando, ahora con 4 haces exactamente lo mismo. Es que esto va a pasar en casi todos los sectores. Sí, todo el análisis de grandes cantidades de datos y demás, esto las IAs lo van a masticar con una facilidad enorme en analizar tendencias que nosotros mismos no nos daríamos cuenta de revisión de estos datos. Esto es algo que ya está pasando y que va a seguir pasando en el futuro, y esto va a crecer, Entonces, lo que dice Rubén, a mí me cuesta saber cómo va a estar esto dentro de 5 años. A mí me dicen hace 5 años que iba a poder preguntarle a una máquina que me generase una imagen con cualquier tontería que se me ocurriese y me lo iba a dar, y digo, esto es ciencia ficción completamente. Así que dentro de 5 años lo que voy a tener, pues no lo sé, no voy a mentir, no lo sé. Bastante impredecible Sí, ahora sí mismo, sí, ¿verdad? sí, El ritmo que lleva la IA. No, y además siempre hablamos de lo que va a llegar a hacer, pero que ya están pasando cosas, ¿eh? Yo no sé si una web de estas o una app de estas por ejemplo, de traducciones simultáneas, hablaban de que habían, pues por ejemplo, habían despedido a un porcentaje altísimo de todos sus traductores porque ya se podía hacer con IA. Es que cuántos sectores ya están pasando cosas que a lo mejor no somos muy conscientes porque no estás dentro del sector, pero ya están pasando, o sea... Un problema aquí con esto es que hay que tener mucho cuidado con la calidad de las respuestas que nos está dando la inteligencia artificial. Totalmente. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de las traducciones, en algunos casos lo hace muy bien, pero en otros casos el resultado que da no es tan bueno como debería de ser. Entonces, en este aspecto, hoy por hoy, todavía tenemos que seguir revisando qué resultados nos da y garantizar que son correctos. ¿Que dentro de 3 años pueda ser al contrario? Pues seguramente sí, pero ahora mismo yo no me fiaría al 100% de los resultados que me dé una IA en ningún campo. Totalmente. Tiene mucha imaginación. Sí, entonces siempre va a ser necesario tener un control humano sobre esto. Yo por lo menos lo veo muy claro, que vamos a necesitar este tipo de control, pero no creo que vayamos a tener que soltarlo, no, en absoluto. Bueno, recientemente Invisa ha realizado un cambio importante en su centro de procesamiento de datos, en vuestro CPD. ¿Cuáles han sido los mayores retos en este proceso? Bueno, no es que hayamos cambiado el CPD, es que hemos hecho una planta nueva. Y hacer una planta nueva es un reto importante para toda la compañía y para el departamento de sistemas, evidentemente, también. Yo lo primero que tengo que decir para quien se quiera meter en esto, quien tenga que meterse en esto, es que se prepare porque va a tener muchísimo trabajo. Dicho lo cual, lo primero que tengo que decir es que planifiquen muy bien todo el trabajo que van a realizar. Tienen que hacer, sé que lo he dicho 50 veces ya a lo largo de la entrevista, pero es muy importante que lo planifiquen muy bien. En nuestro caso ha sido, no voy a decir que haya sido fácil planificarlo, pero sí que es cierto que hemos tenido más tiempo del que podría haber en una empresa privada, porque mientras avanzaban los procesos de contratación, que en una empresa pública son lentos, técnicamente hablando nosotros hemos podido avanzar de forma que hemos llegado a los puntos finales con esta tarea bastante bien trabajada. Pero lo dicho, es muy importante que la planificación sea lo más exhaustiva posible para evitar que en el último momento puedan surgir problemas. Y otro punto que es muy importante, que por lo menos para nosotros lo ha sido, es trabajar con proveedores de confianza. Dentro de un departamento de sistemas es imposible tener todo el conocimiento de informática que puede haber en el mundo. Es absolutamente imposible porque tendríamos que tener un departamento de cientos de personas. Y claro, esto en una empresa de 300, 500 personas, como puede ser la nuestra, es completamente imposible. Por lo tanto, es muy necesario contar con un equipo de proveedores que te puedan resolver problemas específicos de la tecnología que tú estás utilizando, de las aplicaciones que tú estás utilizando en el momento de la migración. Entonces, contar con un parque de proveedores es importante. Nosotros, por ejemplo, en el momento en el que hicimos la mayor migración de equipos desde el CPD de la FNMT hasta el de Vicálvaro, teníamos 6 proveedores trabajando con nosotros durante esas noches, que es una cantidad importante. Entonces hay un trabajo grande de coordinación de todos estos, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo, es un trabajo importante. Pero esto con buena planificación y con un equipo que trabaje bien de proveedores y, por supuesto, con un departamento de sistemas que te respalden en los trabajos de core que podamos tener, se puede sacar bien.
Yo aquí no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? En que la selección de proveedores vamos, esencial, ¿no? El elegir bien tus compañeros de camino para estas cosas y que sean empresas al final que lo hagan bien y que te ayuden en facilitarte las cosas. Antes hemos estado hablando un poco de la IA, ¿no? Y cómo puede ayudar a las empresas. No sé si vosotros en Invisa habéis probado, estáis trabajando algo vinculado a la IA. Nosotros tenemos sistemas de Machine Learning funcionando dentro de Invisa. A ver, esta historia es un poquito larga, pero por contarlo muy rápidamente, nosotros dentro de la compañía tenemos que analizar que la calidad de todos los billetes sea correcta para sacarlos al mercado, para mandárselos al Banco de España. Esto lo hacemos mediante unas máquinas que llamamos selectoras que trabajan con 40 billetes por segundo, que no está nada mal, y lo que hacen es hacer una serie de fotografías, tanto en el anverso como en el reverso, en diferentes longitudes de onda, para ver que la calidad del billete es correcta. ¿Cómo garantizamos que estas fotografías nos muestren que el billete esté bien y que la máquina sabe interpretarlas? Pues alimentamos a la máquina con sets de billetes que sí que sabemos que están bien, que han sido revisados manualmente por personal de la compañía. La máquina estudia cómo son estos billetes y luego compara esta imagen contra la imagen que está sacando de los billetes que pasan por las selectoras. Y con esto sabemos que los billetes son buenos. Este proceso de entrenamiento de las selectoras con sets de billetes correctos hay que hacerlo cada cierto tiempo porque depende bastante de cómo vaya la tirada, porque pueden aparecer defectos específicos en algunos momentos, tipo repintados y cosas así. Entonces, dependiendo de los defectos que estemos teniendo en un momento dado, analizamos si están dentro de la tolerancia y tenemos que reentrenar a estas selectoras para asegurar que funcionan correctamente. Qué interesante. ¿Y hay algún otro proceso o alguna otra cosa que os gustaría conseguir? A futuro sí, porque sí que es cierto que estas selectoras generan, imagínate, 40 billetes por segundo trabajando durante todo el año. La cantidad de datos que esto genera es bastante importante. Entonces, estos datos nos gustaría que en el futuro los pudiésemos analizar mediante una IA que nos permita ver tendencias que nosotros ahora mismo nos estamos perdiendo. Son datos que ya analizamos, pero los estamos analizando mediante procesos clásicos. Entonces, en el futuro nos gustaría poder dar un pasito más allá y analizarlo mediante una IA que nos diga qué es lo que está pasando ahí dentro y que nos muestre cosas que a nosotros se nos escapan. Y sobre todo también la IA para prever esas tendencias y esos ataques más a nivel de ciberseguridad, entiendo que es algo también muy interesante, ¿no?, de valorar. Bueno, la IA dentro de la parte de ciberseguridad yo hoy por hoy no la he visto todavía, por lo menos a mí no me ha tocado, pero tengo la absoluta seguridad de que la vamos a tener dentro de poco. A mí una cosa que me preocupa es que se utilice la IA para hacer ataques de ciberseguridad, que es algo que ya se está haciendo también, y esto no lo he visto, pero sí que lo he leído en bastante literatura, y es algo que también vamos a sufrir. Habrá que ser muy cuidadoso con esto y tener mucho cuidado con las nuevas tendencias, también dentro del malware, que nos puedan venir por esta parte. Yo aquí sí que va a ser lo único, pero aquí discrepo totalmente con Ricardo. Pues encantado, hombre. En el sentido de nosotros ya, creemos que toda la parte de ciberseguridad que se hace de forma tradicional está en desventaja respecto a lo que los atacantes ya están usando, que los atacantes sí que están usando esa inteligencia artificial. Entonces, creo que no te digo necesario, pero es que es una herramienta que ahora mismo te da tantas posibilidades y mejora tanto lo tradicional, que vamos, nosotros dentro de Iberus, es que el portfolio que llevamos dentro de la parte de ciber es que lo hemos reducido muchísimo, es decir, oye, que es que hay cosas que ya están funcionando, que ya están súper probadas, que sí que es verdad que en España ese grado de automatización y de confiar en ciertas herramientas aún está mucho menos maduro que en otros países, pero que es que en otros países ya llevan años incluso con esto, y es una maravilla. Y yo aquí sí que creo que es que poco a poco va a ser una tendencia seguro en la que todas las empresas van a acabar haciendo, que es utilizar la IA para beneficiarse de protegerse, ¿no?, contra pues, cosas que luego las empresas pasan y pues, comportamientos que no son racionales, pues cosas que están pasando que la propia IA puede determinar que no es lo que tiene que pasar, y al final ayuda muchísimo en proteger a las compañías. Ya estamos a punto de terminar con el episodio. Estamos hablando de tendencias. No sé si hay alguna tendencia tecnológica que no haya salido en la conversación que pensáis que debamos tener en cuenta o que las empresas deban hacer seguimiento. Como tendencia general, yo creo que vamos a ver, de hecho ya lo estamos viendo, cómo se empiezan a traer servicios que se habían llevado al extranjero, poco a poco empieza a venir hacia Europa, que como poco a poco empiezan a volver. Se está viendo ya con los procesos de fabricación, ya está empezando a pasar esto, que se intenta recuperar empresa aquí, y yo creo que determinados servicios que se han externalizado a países tipo la India y similares, como poco a poco empiezan a volver hacia Europa, y espero que también hacia España. De hecho, la semana pasada salió un estudio de cómo estaba el sector servicios en España, y estaba empezando a crecer bastante la externalización de servicios IT dentro del país.
lo cual quiere decir que esto ya se empieza a ver, y yo creo que esto es algo que tiene carrera por delante y que vamos a ver más. Sí, a ver, bueno, yo respecto a lo que dice Ricardo, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho, en Iberos contamos mucho el tema de la soberanía, o sea, que no hay soberanía tecnológica en un país, sino hay soberanía de las empresas que lo manejan, ¿eh? Y sí que hay un dato que a mí principalmente no me gusta, y es que prácticamente todas las empresas que conozco, grandes, que pueden dar un servicio muy bueno, que tienen gente muy competente, o están siendo compradas por fondos, o están siendo adquiridas por empresas extranjeras, y al final, hombre, yo lo entiendo, pero dices, que lo hagan todas, que al final no queden empresas soberanas, ¿no? Con decisiones en el mismo país para trabajar en el país, me parece algo triste. Esto es como comentario, ¿no? Tendencias, yo al final todo lo que tiene que ver con IA, sí que es que creo que la capacidad de verdad de todo esto, yo soy un apasionado, porque cada vez voy leyendo, es que cada mes vas leyendo cosas nuevas que dices, joder, es que dentro de 5 o 10 años no me quiero ni imaginar. Y sí que reflexionando un poco el tema de los robots, pensar en un poco la historia está de Elon Musk, ¿no? por poner a alguien, poner robots que puedan hacer trabajos humanos, el cómo podría llegar a cambiar esto el mundo, y el pensar que tampoco a lo mejor estamos tan lejos como todos creemos, puede ser una vuelta de tuerca, ¿no? De lo que conocemos hasta ahora espectacular. Tremenda, pero eso tiene unos cambios sociales importantes, no, eso va a ser duro. Y habría que tenerlos en cuenta. La ética, Sí, hay muchas cosas que trabajar previas, correcto. pero igual, es verdad que igual a nivel tecnológico no estamos tan lejos de poder conseguirlo, pero es verdad que luego a nivel de ética y a nivel social hay muchas cosas que hablar ahí. Sí, yo ahí cuando pienso en eso me pongo romántico, pensando cómo habría que hacerlo para que se hiciera bien. Lo que pasa es que es verdad que el mundo muchas veces se rige por otras cosas, ¿no? Por la pasta, Rubén, por la pasta. Por la pasta. Dicho mal y pronto. Así es. Genial, bueno, pues hasta aquí el episodio de Next Digital de hoy. Muchas gracias a los dos por compartir vuestra visión y vuestro conocimiento. Y bueno, muchas gracias a vosotros por escuchar este episodio y os invitamos a seguirnos en redes sociales y suscribiros. Muchas gracias.